En nuestro estudio de la carta a los Efesios, ahora nos toca ir a los últimos versículos del capítulo 2 de Efesios y vamos a tratar el tema La Iglesia, un templo santo. Así que vamos a entrar de lleno a este tema y para eso vamos a pedir la dirección de Dios en una oración. Nuestro bondadoso Padre, queremos que tú nos ayudes a comprender cómo tú estás construyendo ya una nueva humanidad, eso lo hemos visto estos días, pero también un nuevo templo, si lo podemos decir de esa manera, que está constituido por cada uno de aquellos que abraza el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a poder aplicar estas lecciones para nosotros. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Para el día de hoy, pastor, que vamos a ir a los últimos versículos de Efesios capítulo 2, quisiera que luego de leerlos pueda ayudarnos a profundizar en algunos temas que aparecen aquí y que debemos ponerlos en el contexto de la sección que estamos estudiando que comenzó en el versículo 11, queridos amigos y hermanos que están en sintonía. Siempre recuerde que es importante que usted vaya repasando todos los versículos porque van construyendo sobre lo que ya se ha dicho. Ahora, en los versículos 19 al 22 dice la Biblia así: Así, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él, vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios en el Espíritu. Pastor, hasta este momento hemos visto que Pablo habla de Jesús derribando, porque ha derribado muros, ha quitado separación, ahora ha quitado todo eso. Porque es importante que en estos textos Pablo se concentra con este plan o este propósito de decir, ahora Jesús está construyendo. Bueno, creo que viene la conclusión del apóstol de todo lo que él ha estado hablando. De hecho, lo introduce de esa manera. En mi versión, el versículo 19 comienza con dos palabras: por eso, o sea, por todo lo que yo he estado hablando anteriormente. Recuerdan que en esta semana hemos visto en esa sección que usted mencionó del 11 al 22, de los versículos 11 al 22, hemos visto, por ejemplo, esa palabra, pero ahora, por tanto en Cristo, la semana pasada, pero Dios. Bueno, y ahí hemos estado construyendo también. Entonces Pablo llega a la conclusión lógica. Me llama la atención a dónde es que todo esto confluye, o sea, a dónde es que termina, porque hemos estado estudiando, bueno, ahora pues somos reconciliados por Cristo, reconciliación de los judíos, de los gentiles, la paz, que es un tema que hemos estado estudiando esta semana, el valor de la cruz. Pero dice, por eso, ahora, ¿a qué llega todo esto? Y habla de un templo santo. La pregunta es, ¿cuál es ese templo santo? O sea que yo noté aquí que aquí hay como, podemos decirlo, una visión del apóstol Pablo, pero en tres dimensiones. O en otras palabras, es como que tuviéramos tres cámaras, tres ángulos diferentes. Uno puede ser frontal, otro puede ser lateral y supongamos que otro puede ser aéreo. Hay tres ángulos diferentes. En estos textos lo que nosotros podemos ver son esos tres ángulos de una iglesia unida, racialmente, que era en aquel tiempo, era el desafío que había. En primer lugar, veamos el ángulo político que menciona aquí el apóstol Pablo. Cuando él dice en el versículo 19, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos. Esa palabra conciudadano, curiosamente para nosotros, pero el apóstol Pablo usa la palabra politeia, que de ahí viene la palabra política o político. Es una palabra griega y que significaba, en su origen, la raíz, significaba ciudadano. Por eso la política tiene que ver con crear una sociedad. Había muchas, en el esquema griego, en la mentalidad griega, cada ciudad, había muchas ciudades pequeñas, cada ciudad era
por así decirlo, una politeia, era donde estaban los ciudadanos. Entonces, ahora viene Pablo y le dice esto a los que son gentiles: ustedes ya no es que tienen un permiso ya para entrar al pueblo de Dios, o sea, que están ahí con permiso temporal. Yo fui extranjero en otro país trabajando como pastor. Bueno, de hecho viví 11 años en ese país. Nunca obtuve la residencia, no la solicité, ni mucho menos la ciudadanía, aunque por el tiempo que estuve allí y porque tuve un hijo que nació allí también, tuvimos un hijo juntamente con mi esposa, podríamos haber solicitado, pero no, siempre estuve con permiso, siempre estuve con permiso. Y yo sentí el efecto de eso de no pertenecer totalmente. Usted sabe que está con permiso y el permiso se le vence, y yo pasaba un cierto estrés cuando tenía que correr para poder renovar ese permiso. Ahora, el que es ciudadano, él está tranquilo en su país, sabe que no lo pueden sacar de su país, está en su país. Entonces, me llama la atención que Pablo viene y le dice a los cristianos de Éfeso: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos. Ya ustedes ya tienen ciudadanía. Amén. Y le dice eso a aquellos que eran gentiles. ¿Cómo ellos se pudieron haber sentido cuando estaban alejados, como ha mencionado anteriormente? Bueno, eso es gracias a Cristo Jesús. Ahora es una nueva sociedad donde tienen un rey común, que es Cristo, donde tienen protección, tienen esperanza, donde hay acceso, hay privilegios, y eso es para todos. Pero el otro ángulo, este es un ángulo que el apóstol ve, Claro. el ángulo que lo hemos llamado político, porque tiene que ver con ciudadanía, tiene que ver con pertenencia a una cierta comunidad. Pero el otro ángulo, él usa aquí también el término de familia. Noten ustedes, Efesios 2:19 al final dice: y miembros de la familia de Dios. Amén. Hace poco estuve hablando en un seminario para la familia y me llamó la atención que más allá de la familia nuclear o monoparental, no sé cómo es la familia cada uno, a la que uno pertenece, nosotros que hemos aceptado el Evangelio, al final todos llegamos a ser una familia. Y la Biblia le llama familia de Dios, más allá de la familia de sangre, de la familia cultural, que ya habíamos estudiado en Efesios capítulo 1, versículo 5, que hemos sido adoptados. Bueno, ¿cómo llegamos a formar parte de esa familia? Así como yo mencioné, si alguien es extranjero en un país, tiene que pedir la ciudadanía para llegar a ser perteneciente a ese país. Ahora, si alguien que no es de una familia, para pertenecer a otra familia, tiene que ser adoptado en esa familia. Ya fuimos adoptados en Cristo Jesús y Él es el Padre de todos. Por eso nos llamamos hermanos. Amén. Y hermanas. A veces no siempre comprendemos la gran extensión que es decirnos hermanos y hermanas. A veces parecemos actuar más como los hermanos y las hermanas que en vez de unirse están muchas veces en conflicto uno con el otro. Pero la otra, si lo podemos llamar, la otra imagen o el otro ángulo de visión que el apóstol usa es el templo. Y aquí llegamos a ese punto del templo. Bueno, y de hecho es importante, pastor, porque creo que es una figura que va a ayudar tanto a los gentiles como a los judíos para que puedan comprender que ahora Dios está creando una nueva realidad. Ya dijo nueva humanidad, lo ha dicho en los textos anteriores que veíamos en esta sección. Entonces, pastor, ¿cómo se construye este nuevo templo? ¿Qué es lo que tiene este nuevo templo en el que ahora están incluidos creyentes judíos y creyentes gentiles? Bueno, aquí tenemos, para llegar a la última parte de la lección de este día, aquí tenemos este concepto. Yo estaba todavía durante estos días pensando en esa frase: creó para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y estaba pensando en eso porque he estado estudiando algunas cosas de cristología y
y que Pablo compara a Jesús con el segundo Adán, como el segundo, y lo llama el segundo Adán. Bueno, estaba pensando y yo decía, bueno, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice crear un nuevo hombre? Crear un nuevo hombre. Y al estudiar la lección de este día me doy cuenta que ese nuevo hombre es la iglesia. Es bien interesante. Ese nuevo hombre es la iglesia, a quien Pablo identifica como el templo aquí, que está conformado por judíos y gentiles, por cuantos Dios, por todos aquellos, más bien, que Dios llama, a cuantos Dios quisiera llamar y aceptan la invitación. Entonces podemos decir que esa nueva humanidad es el templo. Amén. Bueno, y ahora, pastor, porque veo aquí en el texto, cuando vamos a que el texto dice edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, ¿por qué el apóstol Pablo está centrado o está concentrado en ayudar a comprender el fundamento de este nuevo templo? Bueno, esas son las características y me parece muy acertado poder concluir con las características de ese templo, pero note bien, ese nuevo hombre que menciona el apóstol Pablo no estará haciendo referencia a una persona en particular, sino a un colectivo que él denomina más adelante el templo, que es lo mismo que decir la iglesia. Las características de ese templo, número 1, está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir eso? Podemos hablar un poco acerca de eso, pero para resumirlo, yo diría que estamos hablando sobre las enseñanzas que están contenidas tanto en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento, la enseñanza del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero eso no sería todo lo que necesita este templo, Claro. que ahora es un nuevo templo. De hecho, si Dios ahora tiene un nuevo pueblo, pues ahora tiene un nuevo templo. Y noten qué interesante, porque aquí tengo que tal vez retroceder un poquito y recordar que el templo judío llegó a quedar sin efecto literalmente desde que Jesús murió. Dice la Biblia que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió en dos. Y entonces ya no más ese era el lugar donde estaba la morada de Dios. Además que esta semana hemos estudiado cómo los gentiles no tenían acceso para llegar al templo y habían varios atrios. Ahí lo estudiamos en uno de estos días al principio de la semana y ellos no tenían acceso. Ahora viene el apóstol Pablo y les dice a ellos, mire, ahora ya ese templo ya no es más el lugar de la presencia de Dios. Ahora Dios tiene un nuevo templo. Pero Pablo los sorprende al decirle a ellos, y no es un templo como antes uno iba al templo, sino que ahora nosotros somos ese templo. Amén. Y qué alegría pudo haber. Es que tal vez nosotros tenemos que ponernos un poquito en los zapatos de esas personas. Digamos que yo soy gentil. Ya Pablo me está diciendo a mí en este texto, ya yo no estoy con permiso acá, ya soy ciudadano, ni siquiera residente, ya ciudadano, tengo todos los privilegios. Ya cuando viaje con mi pasaporte, ya no de la otra nación donde era, sino de la que estoy ahora actualmente, del reino de los cielos. Y ahora yo antes no tenía acceso al templo, ahora es más, ni siquiera tengo que ir a un templo, yo soy el templo. Entonces esto cambiaba totalmente la dinámica para todos ellos. Por supuesto, Pablo por eso relaciona que ese nuevo hombre es el templo, que tiene las características de, está edificado, como dice la palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, tiene la palabra de Dios Amén. como su fundamento, pero hay algo todavía que hace falta, que une todo el fundamento, y era la principal piedra del ángulo. En el tipo de construcción que se hacían en aquella época, que de paso eran construcciones bastante buenas, porque hay a veces vestigios de muchas de las construcciones de la antigüedad. Ahora parece que las casas no nos duran tanto, pero allí
había una piedra angular y Pablo dice, es Cristo esa piedra angular. O sea, todo el fundamento se une sobre él, porque al final la palabra de Dios tiene el propósito de revelar a Cristo, Amén. quien es el personaje central. Pero luego dice que este templo, ya vimos, tiene, para decirlo tal vez de otra manera, tiene tres partes. El fundamento de los apóstoles y profetas, tiene a Cristo como la piedra angular, pero todo eso es el fundamento y la pared y los ladrillos, ¿quiénes son? Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ahora Pablo le dice a los creyentes, ustedes los cristianos son los ladrillos. Ustedes van siendo edificados, van siendo construidos. De paso, en el versículo 1 dice, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Me llamó también la atención la palabra templo santo, y sucede que Pablo ahí escogió la palabra que se usaba para santuario, naos. Había otra palabra para templo, de hablar el templo físico, pero Pablo escogió la palabra que se usaba para santuario, que el santuario era, sabemos, tenía los departamentos, lugar santo, lugar santísimo, pero la clave del santuario era que la morada de Dios estaba allí. Así que Pablo dice, ustedes ahora son, como creyentes, son la otra parte de este templo, y es dinámico porque Dios va añadiendo a más personas, y cuando se predica el evangelio, más y más personas vienen a formar parte de este nuevo hombre, de esta nueva humanidad, que es la iglesia de Dios en la tierra. Amén. Bueno, todo lo que nos ha explicado me hace recordar mucho a que ya el Señor Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana, ni en este templo ni en aquel, sino en espíritu y en verdad. Y hablando de eso del dinamismo, pastor, para finalizar, claramente el apóstol Pablo no está viendo a la iglesia como algo estático, al templo como algo estático. Usted lo decía, Dios va añadiendo, y en ese sentido, ¿qué papel jugamos nosotros para poder hacer que este templo bien coordinado vaya creciendo para la honra y gloria de Dios? Bueno, creo que aquí tenemos algo maravilloso, que hay una responsabilidad individual y a la vez colectiva. Para comenzar, este templo, bueno, toda edificación necesita que alguien la construya, no se hizo solo. Aquí el constructor es Dios, Él va colocando cada pieza en su lugar. Entonces lo que nosotros necesitamos es unirnos a Jesús. Él es el gran factor unificador. La construcción que no tenga, hablando de este templo espiritual, que no tenga a Jesús como su centro, va a fracasar y va a caer. Aquí podemos intentar unirnos por muchas razones, como los judíos se unieron, por ejemplo, en el juicio de Jesús, se unieron con los romanos solo para deshacerse de Jesús. Se unieron con los romanos, lograron su objetivo, sí, lo lograron, y sin saber que también era todo parte de un plan ya más amplio de Dios. Pero, ¿será que esa amistad duró para siempre? ¿Verdad que no? Porque más adelante los romanos destruyeron a la nación y hasta destruyeron el propio templo físico que tenían los judíos en ese tiempo. Entonces, toda unión, toda unidad que venga a la iglesia solo por conveniencias políticas, económicas o cualquier otra índole, no va a permanecer. Tiene que ser fundada en la piedra angular que es Cristo. Él es el que une a la iglesia, Él es el que va a asegurar que la iglesia pueda permanecer hasta el final. De hecho, Jesús lo garantizó. Él dijo, edificaré mi iglesia, y Él es la roca segura. Entonces, como creyente, nuestra responsabilidad para poder trabajar armoniosamente es unirme a Cristo. Cuando me uno a Cristo, ahí yo voy a poner de lado mis deseos, mis intereses, mis opiniones. No es que no las voy a decir, pero vamos a aceptar cómo Dios está dirigiendo a todo un cuerpo. Porque si nosotros nos quedamos, no es que yo tengo razón, no es que, y el otro dice yo, y cada uno, hermanos, aquí esto nunca, no vamos a poder construir ese templo santo del Señor. Entonces esa es mi responsabilidad individual y colectiva. Afortunadamente, recuerden que dice
para morada de Dios en el Espíritu. Dios ha prometido su Espíritu Santo para guiarnos, para modelarnos, para ubicarnos en el lugar que tenemos que estar, y no importa en qué lugar Dios nos pone en esa muralla espiritual, o viene alguien y va añadiendo a esa muralla. El asunto es permitir que el Espíritu de Dios obre tanto en mí como obre también en toda la comunidad. Pablo habló en otros capítulos, de hecho usted en la lección puede ir a investigar los textos allá en Corintios, en otros lados, donde él habló siempre de esta figura, sí, del edificio, del templo. Dijo, es santo, mire, cuídenlo, miren, no lo destruyan, cuidado de esa gente que quiere destruir a la iglesia. Dice, Dios destruirá al tal. No se meta con la iglesia de Dios para destruir, sino para edificar. Queremos, pastor, entonces que ore por nosotros para que podamos permitirle al Espíritu Santo que more en nosotros individualmente y en nuestra iglesia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esa nueva humanidad que has creado, que has traído juntos a diferentes personas, diferentes culturas, nacionalidades, disposiciones, diferente educación, pero todos unidos bajo el mismo Señor. Podemos avanzar, podemos crecer, podemos ser dinámicos. Permite que tu iglesia y cada uno de nosotros pueda dedicarse a consagrar sus vidas, a consagrarnos a Cristo, podamos verlo a Él y podamos aceptar también la acción de tu Espíritu Santo haciendo la iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.